Bien. Ahora. Bueno, entonces, habíamos hablado, como Pablo recién decía, que estuvimos analizando la vía aferente o sensorial, como le quieran llamar. Ahora vamos a abordar las dos vías eferentes que llevan información del sistema nervioso central a la periferia. Vamos a empezar por la más simple de todas, que es la vía motora, que les había dicho que el efector es el músculo esquelético. Entonces, acá les puse como un ejemplo de las distintas regiones que cómo están organizadas esta vía eferente. Siempre vamos a tratar de individuar a la neurona motora, que les decía que es la que directamente inerva el músculo esquelético, que en general se asocia a los pares craneales motores cuando se trata de músculo esquelético de la cabeza y cuello. Después tienen músculo esquelético de extremidades, dorsales, abdominales, que están asociados a los 31 pares raquídeos de nervios raquídeos. Y puse este porque para ya empezar también a ponerlo en importancia, porque es uno que siempre se genera problemas, que es el diafragma, que es un músculo esquelético y que también responde a este tipo de vías motoras aferentes de la misma manera que cualquier otro músculo, como el bíceps o el tríceps o lo que sea. Entonces, de esta parte ustedes ya tienen bastante visto que básicamente en fisiología celular vimos en detalle cómo funciona esta neurona, que es la neurona motora, y cómo funciona la célula del músculo esquelético, ¿sí? En general, en los casos estos que les estoy hablando, como el diafragma o los músculos del cuello para abajo, digamos, el soma de la neurona se ubica en la médula, en algún segmento medular, en el asta ventral de la médula espinal, acá, ¿no? Y su axón, acá me quedó mal, realmente dibujado ahora que veo, sale por las raíces ventrales y viaja por los nervios raquídeos, puede ser conjuntamente con un axón que viene desde las aferencias sensoriales, ¿sí? Pero su salida es por el asta ventral y por las raíces ventrales de los nervios raquídeos, hasta llegar a hacer sinapsis en la placa neuromuscular con una, o se acuerdan que esta se podía ramificar y tomar contacto con más de una célula de músculo esquelético y formar así una unidad motora. Entonces, perdón, confundí acá. Ahí está. Esto que ven acá arriba, que están es como las partes del organismo representadas, lo que significa se llama homúnculo, creo que también esto lo vieron en anatomía, y está representado las zonas, el área de corteza cerebral asociada a los músculos de la cara, de la mano, de las extremidades, o sea, sería un proporcional de área de corteza asociada a la funcionalidad de los movimientos de los músculos de cada una de estas de las regiones. Fíjense que, por ejemplo, la mano tiene un área importante que es, incluso está, digamos, de alguna manera es coherente pensar que tenga una gran cantidad de células asociadas, ya que nosotros con las manos realizamos una cantidad de movimientos muy finos, con mucha destreza, con unidades motoras muy pequeñas, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Esta neurona motora, que es la que va hacia la periferia, recibe una aferencia sensorial
de neuronas que están localizadas en algún núcleo motor superior. Puede ser desde un núcleo como este que ven acá, asociado al diafragma, que es un núcleo subcortical, donde la neurona que está a nivel del sistema nervioso central se ubica en un núcleo motor subcortical, envía su axón y hace sinapsis con la neurona motora, que finalmente sale por las astas ventrales y hace sinapsis con el músculo esquelético, o puede ser una neurona localizada, por ejemplo, en la corteza, ¿sí? Que envía su axón a través de la sustancia blanca encefálica, o también se llama corona radiada, hace sinapsis a nivel, en este caso, de un núcleo motor localizado en el tallo cerebral, y este axón sale por los nervios, un nervio craneal determinado, o cada uno tiene, digamos, hay varios nervios motores, nervios craneales que tienen componente motora, y esto hace sinapsis con el músculo esquelético de algún músculo esquelético en particular. Y tienen también la que ustedes vieron seguramente en detalle, que es la vía córtico-espinal, cuyo cuerpo neuronal está a nivel de la corteza, ¿sí? Y envía su axón hacia la médula espinal, baja, tiene un largo recorrido a través del encéfalo, pasando por el tallo cerebral, y hace sinapsis a nivel de la médula con la neurona motora, que luego sale, como les decía, por las astas ventrales. Hay varias vías, ustedes las deben haber visto también en este tipo, en este otro tipo de esquemas, que otra vez les digo, siempre, no sé qué hacer con este cosito. Hay varias formas de representar lo mismo. Estas que ven acá, esta es otra representación que la puse porque tal vez la vieron y porque también es interesante mirar todo el recorrido. Incluso están de los dos hemisferios. Y fíjense cómo salen todos estos axones motores que bajan a través del tallo y después forman las pirámides que ustedes habrán visto o las habrán llamado como las vías piramidales y las vías extrapiramidales, que serían las que van por afuera de estos tractos y que yo las representé acá de una manera más simple, que serían estas que vienen desde núcleos subcorticales, ¿sí? Sin entrar en el nombre de las vías, conceptualmente lo que les tiene que quedar la idea es lo siguiente. Cuando la neurona esta motora, que es la que finalmente inerva al músculo, tiene una sinapsis integradora con una neurona que viene de la corteza, nosotros podemos pensar que estas vías se asocian con movimientos voluntarios con los movimientos voluntarios, debido a que se regula voluntariamente la contracción y relajación de los músculos. Cuando la neurona que inerva al músculo se localiza en núcleos subcorticales, no hay capacidad de modulación, de generación voluntaria de un movimiento. Y acá, como verán, el caso del diafragma siempre genera un poco de complicaciones porque nosotros decimos, ¿cómo? Bueno, pero nosotros voluntariamente sí podemos modificar la respiración. Y entonces, ¿cómo es esta historia?
acá en la respiración lo vamos a ver en detalle cuando veamos la mecánica respiratoria, pero para que ya vayan entrando un poco en tema, nosotros si bien podemos regular o modular en cierta medida el movimiento del diafragma, no tenemos capacidad voluntaria total de regular la contracción del diafragma. O sea, si nosotros quisiéramos que no contraer nunca más el diafragma, no podemos hacerlo, ¿sí? No hay esta neurona que está aquí. ¿Cómo la pueden pensar? Pueden pensar que podría tener una, ay, perdón, una regulación desde algún centro cortical. Voy a cambiar un cachito esto. Vamos a ponerlo de acá para que se vea más claro. Pero esta neurona justamente está regulando, pero no está determinando la función primaria del diafragma. La función primaria del diafragma la está regulando una neurona subcortical que tiene una actividad rítmica y que hace que el diafragma se contraiga y se relaje en forma rítmica, permitiendo la mecánica respiratoria. ¿Cómo la podemos modular conscientemente? A través de neuronas que modulan la actividad de en esta sinapsis, ¿sí? Eso lo dejamos planteado hasta ahí y, y no seguimos más, solo que quería ponerlo acá como un ejemplo de las vías eferentes porque nuestra experiencia siempre trae confusión y entonces quiero ponerlo ya desde el primer día como un ejemplo de vía eferente motora cuyo efector es el músculo esquelético. Y lo vamos a profundizar en sistema respiratorio. El resto lo saben todo, porque saben que ocurre en esta sinapsis, que se genera siempre un potencial postsináptico excitatorio, ¿sí? Porque acá el neurotransmisor es la acetilcolina y los receptores, y este es un punto importante, los receptores son receptores catiónicos no selectivos activados por acetilcolina que cuando esta neurona libera se genera un potencial de postsináptico y luego, esto lo aclaro porque algunos cometieron errores en el parcial, luego estas corrientes electrotónicas generan un potencial de acción a nivel del músculo esquelético que genera la contracción cuando aumenta esta frecuencia de potenciales de acción o una relajación cuando esta frecuencia de potenciales de acción disminuye comparativamente con la situación de reposo. Entonces, esta parte la vieron en detalle. ¿Qué ocurre en esta sinapsis? Acá, vuelvo a decir, es el mecanismo sináptico que ustedes ya conocen. Acá, si nosotros estamos pensando que acá se está generando la contracción de este músculo, podemos pensar simplemente que esta neurona envía una frecuencia de potenciales de acción que se autopropaga por todo este axón, ¿sí? En este punto se genera una sinapsis excitatoria, se excita esta neurona, se genera en este cono axónico una frecuencia de potenciales de acción que se autopropaga y termina excitando a la célula de músculo esquelético. Entonces, fíjense que acá prácticamente tienen una sinapsis en esta vía a nivel del sistema nervioso central y una sinapsis a través del efector. Uno podría decir que con esta estructura básica de conexiones neuronales, podemos describir una vía motora, en este caso una vía motora que estamos excitando al músculo esquelético. ¿Cómo funcionaría esto si queremos que este músculo, o si, digamos, si las funciones de relajación? Recuerden que a nivel del músculo esquelético es imposible generar un potencial postsináptico inhibitorio. Recuerden que este va a ser siempre excitatorio.
Pero habíamos hablado que en este punto podemos pensar que esta neurona está regulada por... Ay, perdón, vamos a hacer de nuevo esto. Esta neurona podría estar regulada por otra neurona que a través de una neurona inhibitoria la inhiba y este baje su frecuencia de potenciales de acción, y al disminuir la frecuencia de potenciales de acción libere menos neurotransmisor, y esta menor cantidad de neurotransmisor va a hacer que este músculo se relaje con respecto a la situación anterior. ¿Sí? Bueno, creo que esta vía es sencilla, más allá de que hay varias, de que hay vías que regulan desde el cerebelo, hay vías que van desde núcleos del mesencéfalo, desde los núcleos que se llaman núcleos de la base. La regulación del movimiento motor es compleja, pero la estructura básica mínima indispensable para generar una excitación o una inhibición es esta. Bien. Entonces, ahora voy a seguir con la clase. Ustedes pero el ejercicio que van a hacer, van a tratar de analizar cómo a través de estructurando vías aferentes, vías eferentes nerviosas, motoras, cuyos efectores son los músculos esqueléticos, pueden generar una flexión del brazo, una flexión del brazo, una flexión voluntaria del brazo. Esto es lo que van a hacer en el ejercicio. Antes de pasar a hacer el ejercicio, vamos a hablar de la otra vía eferente que les dije anteriormente, cuyos efectores eran el músculo liso, el músculo cardíaco y las glándulas. ¿Sí? Estas vías eferentes se organizan de otra manera, pero la información fluye también desde el centro a la periferia. ¿Cómo se organizan? Se los había mostrado en la primer filmina. Tienen una neurona, por lo menos 2 neuronas mínimo para estructurar esta vía. La primera es la neurona a nivel central, que le llamamos neurona preganglionar, cuyo axón viaja por un nervio, puede ser en este caso craneal o nervios raquídeos, hace sinapsis en un ganglio autónomo, ¿sí? Que no tiene nada que ver con el ganglio sensorial que habíamos visto anteriormente. En un ganglio autónomo hace una sinapsis con la neurona postganglionar, y la neurona postganglionar envía su axón para inervar de manera mucho más difusa que lo hace la vía anterior, para inervar al músculo liso, al cardíaco o a las glándulas. El parasimpático, dijimos, tiene una región craneal y tiene una región a nivel de la médula espinal, a nivel sacral, que tiene varios nervios que llevan componente parasimpática. ¿Sí? La estructura igual. Tiene el cuerpo de la neurona preganglionar a nivel del sistema nervioso central, sinapsis en un ganglio, que en general estos ganglios están cerca de los órganos donde van a inervar. El neurotransmisor que liberan a nivel de los ganglios es la acetilcolina. Y el neurotransmisor que libera el parasimpático a nivel de las terminales periféricas de la neurona postganglionar también es acetilcolina. La diferencia está que en general los efectores
y no vamos a entrar en tanto en detalle, pero para que lo vayan ya sabiendo, los efectores tienen receptores de tipo metabotrópico en sus membranas celulares, o sea que en general los receptores que captan acetil, o sea, que ligan o que tienen afinidad por la acetilcolina que viene de las terminales parasimpáticas, son de tipo metabotrópico, les decía, desencadenan una cascada de señalización intracelular que termina modificando los parámetros que nosotros ya estudiamos en músculo, ¿se acuerdan? Por lo menos en músculo lo estudiamos, en glándulas no, pero en músculo sí, que van a terminar afectando, en definitiva, para que la función del músculo liso, del músculo cardíaco, se cambie. Van a afectar la concentración de calcio intracelular, ¿sí? Entonces, de alguna manera, la acetilcolina cuando llega, cuando estas vías se activan y se libera acetilcolina en el medio, se va a terminar afectando el grado no, por lo menos uno de los parámetros fundamentales que se termina afectando es la concentración de calcio intracelular y por lo tanto el grado de contracción y relajación en el caso del músculo liso y del músculo cardíaco. Acá lo vamos a ver en cardiovascular. También se afectan las células marcapaso del corazón que no son estrictamente musculares. Bien, y el simpático tiene una estructura parecida, solo que se organiza en otra región y tiene además una excepción que ahora la vamos a ver, pero en general el simpático tiene el cuerpo neuronal en un segmento medular toracolumbar, envía sus axones por las astas ventrales eh, por las astas ventrales de los nervios raquídeos y hacen sinapsis en un ganglio que pueden ser de la cadena paravertebral o ganglios prevertebrales. En definitiva, tiene una sinapsis a nivel del ganglio y luego inervan los tres efectores también de una manera difusa, digamos, no es que hay una sinapsis muy localizada, como veíamos en el esquelético, y liberan en sus terminales noradrenalina. Y a nivel del ganglio, de la misma manera que el parasimpático, acetilcolina. También los receptores adrenérgicos o noradrenérgicos que expresan las células de músculo liso, cardíaco y las glándulas son de tipo metabotrópico, desencadenan reacciones de señalización, cascadas de señalización celular. Hay una excepción, ¿sí? de este tracto simpático, que son unas neuronas que no pasan por los ganglios sin hacer sinapsis y su sinapsis es directamente en la glándula suprarrenal, ¿sí? Para la liberación, después estas estimulan la liberación de adrenalina. Escribí horrible, pero bueno. Y en este caso, acá liberan acetilcolina. Bien, entonces, ¿cómo funcionan estas vías autónomas? Funcionan de la misma manera que hemos hablado recién. Esta neurona va a generar en su cono axónico una frecuencia de potenciales de acción que se va a autopropagar a través del axón, va a llegar a la terminal axónica, se va a liberar el neurotransmisor, en este caso acetilcolina, se va a generar un potencial postsináptico excitatorio en la neurona postganglionar
que va a volver a codificarse en una frecuencia de potenciales de acción que se va a autopropagar hasta generar en su terminal axónica la liberación del neurotransmisor. ¿Sí? Con los mecanismos de exocitosis que ustedes vieron en general en sinapsis. Vieron que en ninguno de los momentos o digamos a lo largo de lo que fuimos explicando de la funcionalidad básica, digamos, del sistema nervioso, se presentaron mecanismos que ustedes no hubiesen estudiado ya de antemano, ¿sí? Hablamos de potenciales posinápticos y de frecuencias de potenciales de acción y de exocitosis en las sinapsis. En este caso, fíjense que en las vías que eferentes tenemos potenciales de acción, potenciales posinápticos, liberación de neurotransmisores, ¿sí? Y solo en las vías aferentes tenemos potenciales de receptor que están asociados a las funciones sensoriales. En estos casos llamamos potenciales postsinápticos a los graduados que se dan en las sinapsis y frecuencia de potenciales de acción en los axones. La pregunta acá del sistema nervioso autónomo es que siempre aparece así como esta es la primera neurona, esta es la segunda, y miren, cuando ven, qué sé yo, estos son los esquemas típicos de los libros, donde pueden ver, en lugar de presentárselos como se los presenté yo, que es el músculo liso, el músculo cardíaco y las glándulas, aparecen estos esquemas que uno dice, bueno, ¿qué es todo esto? ¿No? Bueno, estos son los órganos que presentan en su estructura algunos de los tipos, uno o más de los tipos celulares efectores que les acabo de nombrar, que a veces, en mi opinión, vuelvo a decir, esto puede ser confuso si uno no lo entiende correctamente, porque si yo le doy una mirada rápida a este esquema, digo, bueno, el sistema simpático inerva el pulmón. Yo acá veo, veo el pulmón. En realidad, acá lo que está queriendo ejemplificar este esquema es que el sistema simpático lo que está inervando es el músculo liso que forma parte de los bronquios. Solo esos. ¿Sí? Está bien, digamos, si yo miro este esquema y entiendo eso y leí todo el texto y me quedó claro, perfecto, pero si le doy una leída por encima y pienso que regula la función pulmonar, después trae muchas complicaciones porque, por ejemplo, la mecánica ventilatoria no está asociada al sistema autónomo, está asociada al sistema eferente, motor, y al músculo esquelético, como les decía, fíjense que acá el diafragma no aparece. Entonces, ojo con estas miradas porque a veces pueden traer confusión. Si yo miro acá el hígado, digo, bueno, ¿qué tengo que ir y mirar qué funciones del hígado están siendo reguladas por el sistema nervioso autónomo? Lo que sí pueden ver, también acá, o mirar acá en la cara, y decir, bueno, ¿qué parte de la cara? Bueno, acá parece ser son las glándulas, es el músculo que regula el diámetro de la pupila del iris, porque es un músculo liso, o puedo venir y mirar los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Bueno, porque en la pared de los vasos sanguíneos está la túnica media, está formada por músculo liso. Puedo venir acá y decir, bueno, a ver acá en los ovarios, ¿qué parte? En el útero, ¿por qué? ¿Sí? Y así ir de alguna manera analizando bien este tipo de gráficos que si no los piensan bien pueden después tener o adquirir errores conceptuales importantes. Entonces, en estos más simplificados, lo que requieren es saber el músculo liso qué estructuras o qué órganos integra, ¿no? Saber qué integra, qué sé yo, el tracto gastrointestinal. Bueno,
qué función cumple en el tracto gastrointestinal. Esto es lo que vamos a ir integrando a medida que vayan viendo el funcionamiento de los distintos sistemas. Ahora, una cosa que también es interesante pensar es que si bien tanto en este esquema ejemplificado que les hice yo como en este, pareciera ser que estas neuronitas están solas ahí, arranca ahí la eferencia o la comunicación de información a los efectores. En realidad no es así, porque estas neuronas van a recibir información de otros puntos del sistema nervioso central que van a regular la función autónoma, ¿sí? Acá es importante decir esto. La función, justamente le han puesto este nombre autónoma porque son funciones que están por fuera de nuestra voluntad, ¿sí? Quiero decir, nosotros no podemos voluntariamente regular la contracción del músculo liso o regular voluntariamente la contracción del músculo cardíaco o la secreción de una determinada glándula. Entonces, uno podría pensar en este esquema también muy básico que hicimos, es que esta neurona no va a recibir una información directa de núcleos corticales, pero sí recibe, como les decía en el esquema anterior, información de núcleos subcorticales que pueden estar asociados que pueden a su vez recibir información de núcleos corticales. Un ejemplo típico que siempre damos es un núcleo, una información que llega a la corteza por vías sensoriales. Puede ser, por ejemplo, la vista, ¿sí? En situaciones, por ejemplo, que nosotros llamamos de situaciones que nos alertan de cuestiones de miedo, por ejemplo, lo que llamamos como emoción así global al miedo, puede venir estimulado por cuestiones de visuales, sonoras, para algunos animales pueden ser incluso olfativas, ¿sí? Entonces, esos estímulos más complejos se integran a nivel cortical y esas integraciones a nivel cortical envían señales a distintos núcleos subcorticales, como por ejemplo el hipotálamo o el sistema límbico, que van a tener conexiones o enviar conexiones sinápticas con neuronas del sistema autónomo y van a regular su función, ¿sí? Entonces, todas estas señales integradas que pueden venir de la mano de, como dijimos, el miedo, sobre todo las emociones, ¿no? Que uno de las estructuras subcorticales como asociados a las emociones, el sistema límbico, bueno, esas estructuras superiores. ¿Dejaron de ver el PowerPoint? No. Se sigue no está la presentación. Claro. No hay presentación. Sí. No sé por qué se. Esperen, ya estoy. Ahí está, ahora sí. Ahí está. ¿Qué les decía? Les decía, el sistema límbico, que es el sistema asociado, digamos, una de las estructuras asociadas a nuestras emociones, es uno de los centros superiores con el cual está
digamos, regulado el sistema autónomo. Entonces, este es un concepto acá también que les quiero dejar. Si bien se presentan en muchos libros y lo presentamos así como una forma de que quede claro de que este es un sistema que está como por fuera de nuestra voluntad, no quiere decir que no esté relacionado con estructuras superiores, ¿sí? De hecho, en el primer esquema que yo les mostré, habíamos estructurado de alguna manera, vuelvo ahí, habíamos hablado de que los núcleos sensoriales informan al tálamo y al hipotálamo, a las glándulas y a núcleos autónomos que van a terminar regulando la actividad de estos músculos. Entonces, fíjense que vimos por separado las vías de cómo entra la información desde la periferia, entendiendo la periferia como el exterior y también nuestro interior, cómo se integra a nivel de centros neuronales centrales localizados en el encéfalo y en la médula, cómo fluye la información hacia la periferia y hacia efectores como el músculo esquelético y músculo liso, glándulas y músculo cardíaco, y en lo que uno podría decir, sobre todo, especialmente en encéfalo y en médula, se generan conexiones sinápticas que van a, de alguna manera, relacionar estas estructuras para generar, o generando como consecuencia, mejor dicho, generando como consecuencia un funcionamiento armónico y homeostático de todo el organismo. Si nosotros nos ponemos a ver, digamos, analizar cada una de esas funciones, digamos, podría llevar, como les decía, mucho cada particular, llevaría mucho tiempo de análisis. Por eso elegimos una forma de integración simple para que ustedes puedan ver cómo señales aferentes se integran, como digamos sería la versión mínima de cómo una señal que fluye por una vía aferente se integra a nivel de una neurona, de un centro neuronal en el sistema nervioso central y surge una información que viaja a través de una vía eferente hacia un efector. Esto, yo sé que ustedes en anatomía lo vieron como arco reflejo y han visto muchas caracterización de organización neuronal como arco reflejo, y está bien. A mí primero me gusta verlas por separados, que entiendan bien que hay una vía donde de entrada y dos vías de salida, y ahora ver en ejemplos muy básicos cómo se integran. Después vamos a ver a nivel de los órganos y sistemas, con este mismo esquema, otros reflejos que tienen una mayor complejidad. Voy a mirar ahora, ¿esto me queda? Sí, estamos bien. Entonces, vamos a ver este que es muy simple, que es un arco reflejo monosináptico, que en general en los libros se explica con el reflejo patelar, lo pueden ver ustedes después. Yo elegí este porque me parece más, como más fisiológico, pero el circuito es exactamente el mismo. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una fibra, o digamos, representando a un músculo esquelético, ¿sí? Sería el elemento efector contráctil, que va a estar inervado por esta neurona roja, que es la neurona motora que está en la médula, ¿sí? Cuerpo neuronal en la médula, su axón surge por las raíces ventrales y inerva el músculo, formando
estas unidades motoras, ¿sí? Inervando a varias células de músculo esquelético. Y tienen esta estructura que también se localiza a nivel del músculo esquelético, que se llama uso muscular. Este uso muscular es una estructura especializada sensorial, que es como es la encargada, digamos, su función está asociada a censar el grado de estiramiento del músculo, ¿sí? Es una estructura, les decía, especializada, en la cual de alguna manera se enrosca, como pueden ver en este esquema, una terminal aferente sensorial cuyo cuerpo neuronal está localizado en el ganglio, ¿sí? Fíjense, este es el cuerpo de la neurona pseudomonopolar, tiene su terminal periférica, va a inervar al uso muscular y de esta manera el músculo tiene un sensor, que es el uso, una vía aferente, que es la neurona pseudomonopolar, y una vía eferente que va una vía eferente motora que va al efector, que es el músculo esquelético. Entonces, fíjense, ¿qué hay en el medio a nivel del sistema nervioso central? Esta sinapsis. Entonces, la información, ¿cómo va? Tal cual ustedes la saben. Cuando por ejemplo, este brazo recibe un peso, o digamos, recibe un estímulo mecánico, sería de estiramiento, de estiramiento del músculo, o sea, el músculo se estira, ¿sí? Por la llegada de este peso, este sensor lo capta. Y en esta terminal neuronal hay mecanorreceptores. ¿Qué se va a generar acá? Un potencial de receptor, adecuado al grado de estiramiento del uso, o graduado o proporcional al grado de estiramiento del uso. ¿Qué va a generar este potencial de receptor? Una frecuencia de potenciales de acción en esta neurona que se va a autopropagar hacia el centro. Esa aferente va de la periferia al centro. ¿Qué ocurre en esta sinapsis? Lo que ocurre en todas las sinapsis. Esto se convierte en una liberación de neurotransmisor y en este caso es una sinapsis excitatoria. El músculo, esta neurona muscular genera una frecuencia de potenciales de acción, ¿sí? Primero se genera un potencial postsináptico excitatorio en el soma de la neurona. Esta genera una frecuencia de potencial de acción que viaja y hace que el músculo se contraiga. ¿Por qué? Porque se libera en la sinapsis de la placa neuromuscular la acetilcolina y por lo tanto se genera un estímulo, como ya sabemos, un potencial postsináptico excitatorio, la generación de potenciales de acción a nivel del músculo esquelético y por lo tanto el músculo se contrae, aumenta el calcio, se contrae y ¿qué ocurre? La contracción hace que también el uso muscular, fíjense lo que le pasa, cambia su longitud y esta información que estaba adecuada a este grado de estiramiento también cambia, bajando su excitación y haciendo que el músculo, bueno, va a quedar, la respuesta que genere es la contracción hasta que se acomoda, digamos, en una nueva posición de reposo. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo integrando una vía aferente con una vía eferente, en este caso hasta tiene con una sola sinapsis, a nivel de la médula, están generando una respuesta que permite, por ejemplo, sostener un peso con el brazo. ¿Sí?
Bien, ¿qué tenía para decirles acá? Fíjense que se respetó el arco reflejo. El receptor es el uso muscular, la vía aferente es un nervio raquídeo que lleva esa fibra de la neurona pseudomonopolar, se integra a través en una neurona central. En esta neurona central, en este caso, es la neurona motora que está localizada en las astas ventrales de la médula. Se genera un potencial de acción a través de una vía eferente, que es el axón de la neurona motora que viaja por la raíz ventral, hasta llegar al efector, que es el propio músculo esquelético, ¿sí? En ese músculo esquelético, en ese músculo se va a generar tanto la señal aferente como la eferente. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Bien. Este reflejo lo pueden ustedes mirar. Este es el reflejo patelar que se genera, que se utiliza este reflejo como método de diagnóstico en algunas, digamos, este es un reflejo fisiológico, por eso yo se lo expliqué con este caso de levantar un peso, pero se puede utilizar como método de diagnóstico. ¿Por qué? Porque este reflejo les permite, de alguna manera, analizar que este circuito medular, que esta sinapsis está funcionando, ¿sí? Porque si ustedes tienen, por ejemplo, una lesión medular a nivel de este segmento medular donde se generan estos reflejos, este reflejo no estaría funcionando. Fíjense que acá, al estar la integración a nivel de la médula, a nivel de un segmento subcortical, no hay un control voluntario de este reflejo, ¿sí? ¿Sí? La respuesta se inicia y se ejecuta por fuera de nuestra voluntad, porque esto ha quedado, digamos, localizado, si ven, no, acá, queda localizado a este nivel, ¿sí? Solamente que acá nosotros le tendríamos que sumar, acá que le sumamos la terminal que viene del uso muscular. Fíjense que acá tienen un arco reflejo que regula el músculo esquelético, pero este músculo esquelético no deja de estar inervado por vías corticales, solo que hay, digamos, cuando se active el uso muscular, por un lado se va a dar el reflejo y también esto va a ir hacia centros superiores y también van a volver información a nivel, de nivel cortical. Pero, digamos, son cuestiones que suceden en simultáneo. Eso quería decir. Cuestiones que suceden en simultáneo y que es muy difícil en los movimientos motores que hacemos todos los días, digamos, separar un componente del otro. Se separa un componente del otro cuando se evalúan, como les decía, un reflejo se evalúa mediante una metodología de diagnóstico médico, ¿sí? En este caso están separando el reflejo de nuestra regulación voluntaria. Si bien, si abundamos un poco, hay un poco una regulación voluntaria en eso. Bueno, yo creo que con eso podemos pasar a hacer el ejercicio 2 y después, si nos queda un cachito,